Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatolia. Bueno, un día con poquitas noticias, pero muy intensas y bastante interesantes. Mirad, la primera noticia que abordábamos en nuestra web, en hispanatolia.com, era la relativa a esas últimas informaciones que, precisamente a raíz de unas declaraciones hechas ayer por el ministro de Defensa de Turquía, Yaşar Güler, unas declaraciones en las que apuntaba que ahora Turquía no descarta adquirir a unos cazas F-35 y además que Estados Unidos obviamente se los autorice, se los venda. Ocurrió esto ayer durante la comparecencia de Yaşar Güler, el actual ministro de Defensa turco, en una comisión en sede parlamentaria en Ankara, en la que, preguntado por este asunto y por otros asuntos relacionados, dijo Güler, ofreció varias explicaciones. Por un lado, dijo efectivamente que, según él, según su versión, que ahora mismo Estados Unidos, habiendo visto que Turquía ha desarrollado notablemente su capacidad incluso de producir sus propios cazas de combate, como el proyecto Khan, del que hemos hablado varias veces también en Hispanatolia. Parece ser que ahora mismo estaría más dispuesto Estados Unidos, sin que sea todavía algo firme, pero sí estaría más dispuesto a vender esos cazas F-35. Sí que es verdad que ahora mismo Turquía, después de todo lo que ocurrió, después de que en 2019 se expulsase Turquía eh, del programa del F-35, y luego, por supuesto, a partir de ahí, pues Turquía empezó a barajar otras posibilidades, no solo de compra, sino también, como decimos, desarrollando sus propios cazas de combate. Ahora mismo, Turquía ya no está interesada tanto en los F-35 y, en todo caso, lo que apuntó el ministro es que de concretarse esto, de concretarse, digamos, esta viabilidad de poder hacer una compra de esos cazas de quinta generación, la compra sería muy inferior a la prevista inicialmente por el gobierno turco. Inicialmente, cuando hace unos 10 años aproximadamente se empezó a hablar de los F-35 y de las unidades que compraría Turquía, se hablaba de 100 cazas de combate. 100 cazas de combate del modelo F-35B, que es un modelo que tiene capacidad de despegar en pistas cortas y de aterrizar verticalmente, y que justamente Turquía planeaba destinar en gran parte a su flota de portaaviones. A día de hoy, Turquía ya tiene un portaaviones en funcionamiento, el TSG Anadolu, y tiene otro más, por lo menos otro más, en previsión de construcción en los próximos años. Esos cazas, ese centenar de cazas F-35, que obviamente suponía una inversión considerable, ahora mismo se reduciría a unos 40 cazas F-35. Es decir, Turquía estaría buscando un poco diversificar también su flota de cazas de combate. Ahora mismo el grueso de la flota de cazas de combate de las Fuerzas Aéreas de Turquía lo componen más de un centenar de cazas F-16. Turquía ahora mismo estaría buscando quizás adquirir, siempre hablando a pocos años vista, esa cuarentena de cazas F-35. También, como sabéis, seguramente lo hemos comentado también en Hispanatolia, está planeando adquirir otros 40 Eurofighter. Ahora mismo el único obstáculo para esa adquisición, para ese contrato de unos 5.600 millones de dólares con el consorcio Eurofighter, es la posición de Alemania, que forma parte de ese consorcio. España, Italia y Reino Unido están de acuerdo con que Turquía los adquiera, pero hasta ahora ha habido ciertas reticencias de Alemania que parece ser también que se van a levantar. Y junto con esa doble adquisición de cazas F-35 y Eurofighter Typhoon, concretamente, Turquía también estaría ya en el medio y largo plazo, es decir, ya quizás a unos 8 o 10 años vista, posiblemente para finales de esta década o principios de la siguiente, comenzar ya a introducir sus propios cazas de combate, que ahora mismo está en una fase muy avanzada de desarrollo, el Khan, pero ya, digamos, sería a largo plazo ya el plan estratégico en las Fuerzas Aéreas de Turquía,
sus fuerzas aéreas, usar casi exclusivamente cazas de combate de fabricación y diseño nacionales, simplemente por una cuestión de autonomía y de seguridad. Dijo el ministro, dijo Yasser Guler, que, bueno, que en principio esa mayor disponibilidad de Estados Unidos para vender esos F-35, bueno, estaría aparentemente motivada por una cuestión de que Washington ya no estaría, digamos, ya no sería tan reticente al hecho de que Turquía use el sistema de misiles de defensa antimisiles ruso S-400, que adquirió en su día y que fue lo que motivó justamente la decisión de parte de Turquía del programa del F-35. Turquía, además, dijo el ministro, sigue reclamando que la inversión, que la participación que invirtió en su momento en el programa del F-35 le sea devuelta, cosa que a día de hoy sigue sin concretarse, sin ocurrir. Y comentó también Guler en esa comisión parlamentaria, a preguntas de la oposición, pues que confirmó, de hecho, lo que ya se sabía, que la expulsión en 2019 del programa del F-35 por parte de Estados Unidos fue motivada efectivamente por la adquisición del sistema antimisiles ruso, el S-400. Recordemos que Turquía también estaba en ese momento barajando otras opciones, incluyendo los Patriot de Estados Unidos e incluyendo un sistema de defensa antimisiles chino. Y dijo Guler, pues efectivamente, que se decantó Turquía por los S-400 porque en varias ocasiones requirió inicialmente a sus aliados, concretamente a Estados Unidos, que les proporcionase los Patriot, pero parece ser que en aquel momento la propuesta que hizo Estados Unidos para que Turquía pudiese adquirir esos Patriot, recordemos que esto se hizo en medio de tensiones en la región, del riesgo de que bien el Daesh, que ocupaba grandes tensiones en Siria, o bien el propio régimen sirio lanzase un ataque con armas químicas sobre suelo turco. Y lo que Turquía siempre ha mantenido es que requirió inicialmente a sus aliados, y concretamente a Estados Unidos, la compra de los Patriot, pero que el precio que le ofertaban era prácticamente, se puede decir, abusivo. Es decir, le ofrecía un precio muy superior al que estaba dispuesto a pagar Turquía, incluso sabiendo que Turquía necesitaba esos misiles, incluso sabiendo que Turquía en ese momento estaba jugando un papel absoluta y totalmente clave en la defensa del flanco suroriental de la Alianza Atlántica. Y aún así, Estados Unidos no tuvo, digamos, ninguna compasión, no tuvo reparos en ofrecer los Patriot, pues prácticamente a un precio de oro a Turquía. Fue lo que llevó a Turquía a adquirir los S-400 rusos. Siempre ha mantenido Turquía esta versión, no está diciendo el ministro nada nuevo. Y fue lo que, consecuentemente, llevó a Estados Unidos a dictaminar que Turquía no podía estar en el programa del F-35, alegando que el S-400 supondría la presencia del S-400 ruso supondría un riesgo para la seguridad de los cazas de combate de quinta generación, de los F-35. Decir, no obstante, también hay que aclararlo, que el ministro Guler sí dejó claro también durante esa presentación ante la comisión parlamentaria que ahora mismo no hay nada concreto, es decir, que sí que puede haber cierta intencionalidad de llevar a cabo esa venta, pero ahora mismo no hay nada concretado sobre la venta de los F-35. Y fuera de este tema, otra noticia que hemos tratado hoy en nuestra web, mispanaatolia.com, ha sido la situación que se ve ahora mismo, desde el día de ayer, prácticamente en las últimas 24 horas, en Siria, con respecto a esa ofensiva lanzada por grupos yihadistas sirios, por grupos de rebeldes sirios, en la provincia de Idlib, en el último bastión de la oposición siria no apoyada por Turquía, y que en las últimas horas han llevado a cabo una ofensiva, como decimos, absolutamente espectacular, que ya la tratamos en nuestras redes sociales en el día de ayer, a última hora de ayer, también la hemos tratado a lo largo de todo el día de hoy, también en nuestras redes sociales, y también nos hacíamos eco en nuestra web de esa ofensiva que ha conseguido prácticamente en cuestión de horas tomar más de una treintena de poblaciones, incluyendo también bases militares, anteriormente en manos del régimen de Bashar al-Assad. Una ofensiva que hasta el momento, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, habría causado
alrededor de medio centenar de muertos entre las fuerzas leales a Assad, incluyendo el ejército sirio, las fuerzas regulares sirias, digamos, pero también grupos afines, grupos aliados del régimen de Assad, y también la muerte de 65 combatientes de Hayat Tahrir al-Sham, más conocido por sus siglas HTS, que es el principal grupo que estaría detrás de esta ofensiva. Es el principal grupo, de hecho, que está activo en Idlib, en la antigua provincia de Siria de Idlib, y es un grupo que tiene una ideología yihadista y salafista que surge en 2017, que está declarado grupo terrorista por Estados Unidos y que desde hace años ha mantenido cierta rivalidad también con los grupos rebeldes sirios situados más al norte, que son los que apoya a Turquía. Pero es un hecho que este grupo, que HTS, Hayat Tahrir al-Sham, controla prácticamente, no vamos a decir la totalidad, pero tiene una gran parte del control sobre lo que queda de la posición siria en lo que es la provincia de Idlib, en lo que es ese bastión de los rebeldes sirios. Y sería este el principal grupo que estaría detrás de esta ofensiva. Ya decimos, en las últimas horas habrían muerto 65 combatientes de este grupo, también otros 18 de facciones aliadas también de la posición siria, de los rebeldes sirios. Y además en esta ofensiva pues se habrían capturado decenas también de prisioneros del régimen sirio, armas pesadas, vehículos militares incluyendo tanques, en fin, lo hemos visto también en imágenes, en vídeos, en redes sociales, en todo tipo de plataformas. Y en las últimas horas del hecho lo que ha ocurrido es que, bueno, esa ofensiva ha sido apabullante, porque lo que se está viendo es que en muchas ocasiones, por no decirlo, en la mayor parte de las ocasiones, las fuerzas leales al régimen sirio están huyendo, no han podido en primer momento hacer frente a esa, digamos, a esa avalancha, a ese frente, Blitzkrieg, se podría decir, esa guerra rápida iniciada por los rebeldes sirios ayer, prácticamente inesperada, parece ser, por parte de las fuerzas del régimen de Assad, y en muchos casos no solo no están pudiendo hacer frente, sino que además se están retirando. Es un hecho además que en las últimas horas se ha sabido que Rusia estaría retirando también sus fuerzas del norte de Alepo, temiendo posiblemente que se queden aisladas. Sí que es verdad que al mismo tiempo Rusia está recrudeciendo sus bombardeos sobre posiciones de los rebeldes en Idlib, tratando de frenar esa ofensiva. Pero el hecho, y aún así, es que ese espectacular avance de los rebeldes sirios ha logrado en las últimas horas tomar poblaciones clave como Masura, como Canasal, que están a solo 10 kilómetros del centro de la ciudad de Alepo, a prácticamente 3-4 kilómetros de lo que es el casco urbano de Alepo. Hay vídeos ya también en redes sociales en las que se ven a grupos de rebeldes sirios con Alepo, la ciudad de Alepo, a lo lejos. Recordemos que Alepo era la segunda ciudad más grande, más importante de Siria. Y han conseguido además, por ejemplo, también a través de otra ofensiva que han lanzado no solo al oeste de Alepo, sino también al sur, más al sur, en la zona de Sarakib, cercar esta localidad, Sarakib, y cortar la autopista M5. La autopista M5 ya tuvo su importancia hace 4 años, en una ofensiva que también llevaron a cabo las fuerzas del régimen sirio, apoyadas por Rusia, que finalmente se frenó para evitar un éxodo masivo de refugiados sirios desde Idlib hacia Turquía o hacia Europa. Se frenó por un acuerdo justamente entre Turquía y Rusia. Turquía temía en aquel momento que aquello provocase una catástrofe humanitaria, y se frenó esa ofensiva que consiguió, en todo caso, en 2020, hablamos a principios de 2020, capturar la totalidad de la autopista M5. Esa autopista M5 siempre ha sido vital, porque es la autopista que conecta principalmente, es la principal vía de comunicación, de hecho, entre Alepo y Damasco. Recorriendo, además, por el medio estarían también ciudades importantes como Hama o Homs. Pero sobre todo es la autopista, la principal vía de comunicación que conecta la ciudad de Alepo con las principales ciudades de Siria, incluyendo Damasco. Y en las últimas horas, después de que hace 4 años el régimen, algo más de 4 años, el régimen sirio, como apoyo a Rusia, consiguiese
controlar completamente la M5, en las últimas horas el régimen sirio habría perdido el control de nuevo de esa autopista, habría conseguido los rebeldes sirios importantísimos avances en la región, habrían cercado totalmente a Alepo por el oeste. Los últimos movimientos apuntan a que también estarían intentando cercar a Alepo por el sur, y de ahí esa huida de las tropas rusas estacionadas al norte de Alepo, y habrían conseguido cortar la comunicación a través de la M5 los rebeldes. Como decimos, es un avance muy importante y es una situación que ahora mismo se está desarrollando, que se va a seguir desarrollando en los próximos días, que evidencia, por un lado, una debilidad de las fuerzas leales al régimen sirio. No olvidemos que muchas de ellas, sus principales apoyos estaban, en muchos casos, en las milicias de Hezbollah, que obviamente han sufrido un durismo varapalo en Líbano. Y, por otro lado, otro gran pilar de ese apoyo al régimen sirio, quizás el segundo, junto con un tercero que serían las propias fuerzas directas de Irán. Un segundo apoyo importante son, por supuesto, las tropas y mercenarios enviados por Rusia a Siria. Y obviamente la cuestión es que en estos momentos Rusia lo último que necesita es otra guerra en Siria y no está preparada posiblemente para una guerra o para un conflicto de cierta importancia en Siria. Está centrada obviamente totalmente en Ucrania, y le coge esto, digamos, a Rusia en el peor momento, también a Siria, porque digamos que dos de esos tres pilares que decíamos, Hezbollah y Rusia, pues están prácticamente sin fuerzas y tambaleándose. Con lo cual, esto coge al régimen sirio también en un momento muy malo. Esa oportunidad posiblemente también han aprovechado los rebeldes sirios. La posición de Turquía, ¿cuál está siendo? Es difícil decirlo, no hay una posición, digamos, oficial, así que todo son especulaciones. Lo que se apunta en algunas fuentes es que Turquía podría estar haciendo la vista gorda. ¿Por qué? Porque muchos de esos territorios que ahora estarían recuperando los rebeldes sirios, aunque no estén apoyados por Turquía, como decimos, esos grupos yihadistas no están apoyados por Turquía. De hecho, Turquía apoya a grupos, decíamos, de rebeldes sirios que son rivales de estas facciones yihadistas que están combatiendo en Idlib, pero Turquía estaría haciendo un poco la vista gorda porque esta ofensiva se ha producido justamente a raíz de que en las últimas semanas ha habido crecientes ataques, sobre todo de bombardeos por parte de Rusia y de Siria, sobre objetivos civiles, en concreto en el sur de Idlib. Esto estaba motivando ya que miles de civiles que viven en zonas controladas, no controladas por el régimen, en esas zonas de Idlib, huyesen hacia la frontera turca, hacia zonas, buscando zonas más seguras. Y esto obviamente había creado cierta inquietud en Turquía, que, igual que ocurrió en 2020, teme que toda esa población civil acabe también huyendo de ese último bastión que es Idlib, y tratando de refugiarse o bien cruzando el Mediterráneo y yendo hacia Europa, o bien tratando de refugiarse en Turquía también como país de paso para luego cruzar hacia Grecia, hacia el resto y hacia la Unión Europea. Obviamente Turquía teme eso, y además Turquía podría ser, dicen algunas fuentes, que estaría haciendo también la vista gorda porque, de hecho, muchos de esos territorios que ahora se estarían tomando por parte de esta ofensiva rebelde siria, son territorios que inicialmente estaban en sus manos, en manos de los rebeldes sirios, y que hace 4 años esa ofensiva ruso-siria les arrebató, pero les arrebató incumpliendo una serie de acuerdos que habían hecho justamente Rusia y Turquía, en cuanto a crear un statu quo y que las fronteras, digamos, entre la línea divisoria entre ambos frentes no se moviese. Eso se incumplió por parte del régimen sirio, por parte de Rusia, alegando en aquel entonces, como estaban haciendo en las últimas semanas, ataques desde el lado de los rebeldes sirios. Y Turquía consideraría que, no tiene por qué intervenir, porque al fin y al cabo lo que están haciendo los rebeldes sirios es recuperar, entre comillas, lo que es suyo. Es aquello que se acordó hace 4 años y que la parte del régimen sirio y de Rusia incumplió. Pero, como decimos, sobre todo es un tema de que ahora mismo, por ahora, a Turquía le interesa que esos territorios sean recuperados
por parte de los rebeldes sirios. De hecho, la zona que han podido recuperar solo en las últimas 24 horas, en esa ofensiva, los rebeldes sirios, se calcula que podrían que podría alojar a unos 200.000 o 300.000 refugiados sirios, con lo cual eso también descargaría un poco la presión sobre las fronteras turcas. En fin, es una situación muy compleja que está evolucionando ahora mismo, que vamos a seguir tratando seguramente en los próximos días, pero que tiene muchos matices, muchas esquirlas, muchas aristas. Es difícil, por supuesto, tratarlas todas ahora, pero un poco para que veáis el panorama de lo que es la situación actual y sobre todo cómo se está mostrando esa debilidad del régimen sirio y de sus principales aliados en la región. Y fuera de lo que hemos tratado en nuestra web, hispanatolia.com, mencionar como siempre también otras noticias que hemos abordado a través de nuestros perfiles en redes sociales. Por un lado tenéis un vídeo de esa... bueno, han pasado 2 días desde que Israel declarase aceptase una tregua con Hezbollah y de que se comenzase, se alto el fuego en principio para 60 días en Líbano, y ya han comenzado a miles de libaneses a desplazarse hacia el sur tratando de llegar a esas zonas de las que tuvieron que huir. Recordemos que más de 1 millón de personas, más de 1 millón de libaneses tuvieron que huir de sus hogares, de civiles libaneses. Y además, lo que comentamos en las últimas horas en nuestros perfiles y a través de ese vídeo que podéis ver en nuestros perfiles en redes sociales, es cómo el ejército libanés también está comenzando a desplegarse y a tomar posiciones en zonas del sur del Líbano de las que se está retirando Israel como parte de ese acuerdo de paz durante esa frágil tregua. Frágil tregua, de hecho, porque la última hora que tenemos es que en las últimas horas se han producido varios heridos por parte, en el lado libanés de la frontera, varios civiles posiblemente heridos por ataques de Israel. Israel, de hecho, había advertido, había usado cierta retórica belicista de nuevo y había advertido a la población libanesa que se abstuviese de acercarse a zonas donde todavía hubiese presencia israelí o que Israel considerase que serían importantes para su seguridad mientras se produce la retirada total del Líbano. Parece ser que podría haberse producido un ataque dentro de ese contexto, que Israel podría haber considerado una amenaza al ver a determinados civiles libaneses que tratarían de regresar a sus antiguos hogares en la región y se habrían producido esos ataques, pero de todas formas recordemos que estamos en el segundo día de la tregua, de una tregua que es muy frágil. También mencionábamos ayer que ha habido también y sigue habiendo declaraciones muy desafiantes, muy grandilocuentes por parte de Hezbollah, que ha llegado incluso a clamar que lo que ha conseguido es una gran victoria frente a Israel, cosa bastante discutible. Pero en cualquier caso, bueno, también es una situación que veremos en los próximos días cómo evoluciona, porque estamos ante una tregua muy frágil, la del Líbano, pero que sobre todo necesita la población civil del Líbano para regresar a sus hogares y curar sus heridas, y necesita sobre todo la región entera de Oriente Medio. Y para cerrar tenemos también un vídeo que hemos publicado también en nuestras redes sociales de una visita histórica, una visita que ha llevado a cabo hoy el sultán Haitham bin Tariq de Omán, un país con el que Turquía mantiene, ya sus relaciones se remontan al siglo XI, es un país con el que ha tenido durante siglos estrechas relaciones en todos los ámbitos, no solo económico, sino también político, incluso cultural, pero hasta ahora no se había producido una visita de un sultán omaní a Turquía, pues se ha producido en las últimas horas esa visita oficial del sultán Haitham bin Tariq, visita histórica en ese sentido, que es la primera en la historia que se conozca de un sultán omaní a Turquía, y ha sido recibido el sultán, tenéis también el vídeo en nuestras redes sociales, por el presidente turco Tayyip Erdogan en Ankara, en el propio aeropuerto, ha ido incluso a recibirlo Erdogan, y luego en el Palacio Presidencial de Ankara. Tenéis también el vídeo, decimos, en nuestras redes sociales.
Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil, en la red social X y también en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.